Bienvenidos a la sesión del 23 de mayo de 2020 del taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso, que requieren acompañamiento en la creación literaria, centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Trabajé en Cuento Fantástico. Jesse, ¿cierto que vos estuviste en una charla que yo di en estos días sobre el cuento, en MOBA? Sí, yo ahí contaba unas referencias que tiene Cortázar en ese libro Clases de Literatura. Habla sobre el cuento fantástico, trabajando el tiempo y trabajando la fatalidad. Pensemos en eso. La otra semana podemos hablar de eso un poquito, pero por ese lado va la cosa. Sí, sí, señor, y le hice bullying, me dice. Bueno, Mateo, Caro y Marcos. Bueno, a mí tampoco me gustaron en términos generales los cuentos. A mí escribir un cuento corto me parece una de las cosas más jodidas que hay en la literatura, pues. O sea, si escribir un cuento de 2, 3 páginas ya es difícil, condensar eso en 100 palabras me parece una cosa casi imposible. Me parece muy, muy difícil. Entonces, entiendo las dificultades pues, que pueda tener Juan escribiendo estos textos. En términos generales, el primer cuento no lo entendí, no supe qué nos quería decir ahí. El del almuerzo, pues, me parece que hay como unos personajes ahí que no luchan por lo que le está pasando y tampoco me parece que cierre del todo bien. El encierro me parece que no hay una correspondencia entre el desarrollo y el final que propone. Y creo que como dijo Estefanía, el que más posibilidades tiene de funcionar es el último, ¿cierto? El doble uso de las cosas, que desde el título ya nos sugiere algo, y creo que eso es un punto muy importante tener en cuenta y que Juan lo debería revisar, y es que cuando uno escribe tan corto, como en la poesía también pasa mucho, el título es fundamental, o sea, el título te tiene que ayudar a completar la idea de lo que nos querés contar. Entonces poner el encierro, por ejemplo, o el almuerzo, ¿cierto? Eso es como que no ayuda mucho tampoco. Entonces, cuando uno escribe un cuento corto, cada palabra tiene que contar mucho, cada palabra tiene que pesar mucho, porque es condensar un universo con pocas cosas. Y creo que ahí el título es fundamental, como repito. Y no estaría mal también huir un poquito de la violencia de la ciudad. Los libros que yo he leído de Medellín en 100 palabras, casi todos, en su gran mayoría de sus cuentos, se centran mucho, y que uno lo entiende, pues, es nuestra historia y no hay que desconocerla, por supuesto, pero se centran mucho como en la violencia que hemos vivido. Y quizás la recomendación que hace Juan no estaría mal, pues, ¿cierto? Irse más por lo fantástico, no sé, buscar otros temas, huir un poco del lugar común de la violencia, ¿cierto? Porque en estos concursos, sobre todo, se da mucho eso. Creo que es eso, Juan, no hay Muy mucho bien, más sí. por decir. Pero la próxima semana precisamos más. Esto no es como para hablarlo en un ratico. Caro y Marcos. Yo pienso que les hace mucho trabajo para hacer cuentos, que todavía no son cuentos. Y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mateo, que una de las cosas más difíciles es hacer microrelatos. Eh, por ejemplo, del primero me parece que es demasiado confuso, yo quedo sin saber qué pasa. En el segundo me hacía una pregunta y es esta mujer, pues, ¿por qué vomita lo que se come? No sé. Eh, y en los dos últimos tenía como una cosa para puntualizar y es que aparte de las recomendaciones que se hacen y que muchas veces pues han hecho muchos de ustedes,
es que no solamente hay que leer otros cuentos, que a veces cuando se va a utilizar una palabra o se va a coger un tema, pienso que aparte de leer otros cuentos, también hay que investigar un poquito sobre eso que se quiere decir para ser más puntual en el uso de la palabra. Por ejemplo, del tercero, yo te preguntaría a qué te refieres con histérico cuando mencionas esa palabra y yo te sugeriría revisar para que puedas estar como seguro de utilizar esa o cambiarla definitivamente. Y lo mismo con el último. Cuando mencionas lo del delirio, a mí eso al principio me sonó como algo chévere, esa frase, cuando lo mencionas, pero luego dije, ¿de qué está hablando? Entonces te sugiero que revises bien como esas cosas para saber qué palabras usar y a qué es que te vas a referir. Y Olga, que ganó este año, el año pasado, debería opinar. Olga, ¿nos quiere decir algo? Sí, Juan Diego. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que dijeron todos, pues que como cuento, el cuarto es el que tiene mucho de cuento. A mí me gustaron los relatos, pero me parecieron demasiado violentos, demasiado tristes, demasiado trágicos, y yo pienso que eso puede influir también un poquitico. Pero como cuento el cuarto, el primero sí no tuve idea qué fue lo que pasó. Ok. Bueno, yo creo que entonces no sé si Juan Andrés nos quiere decir algo o esto lo tomamos simplemente como una conversación que va a seguir eh, dándose en la medida de lo posible, que hablemos un poco del cuento corto. Podemos invitar a Mauricio Montoya, que es experto en cuento corto, que era de este taller, pero no ha vuelto. Juan, ¿quieres decirnos algo? Sí, ok. A ver, Juan, tienes razón. Sí, yo creo que debo dar mi opinión también. Eh, yo coincido en que el único cuento al que le veo posibilidades es el cuarto. Pero mira esto, lo digo eh, a sabiendas de que en los otros hay unos elementos que, que denotan que hay, digamos, la intención de sorprender, de hacer un cuento contundente, muy, muy impactante. Pero están un poco traídos de los cabellos, o sea, no hay una construcción. Podría uno preguntarse, pero es que ¿cómo haber construcción en 100 palabras? Sí la hay. Por ejemplo, el cuento de Monterroso, cada una de las palabras es única, el adverbio, el todavía, todo eso es como milimétrico. Esto, por eso yo en las conversaciones que he hecho promoviendo el concurso de 100 palabras, siempre digo la posibilidad de la fantasía. Si nos vamos por el realismo, necesitamos de pronto más palabras, pero la fantasía se acerca tanto a la poesía, como dijeron del cuento de Olga, que con imágenes se pueden resolver cosas en un terreno que queda como en la imaginación. O sea, estos son cuentos que van a quedar siempre retumbando en la imaginación y en el corazón de las personas y uno no va a pedir explicaciones, simplemente algo que lo conmovió. Por ejemplo, eso de el niño que ganó el año pasado en infantil. Todo el mundo dice que en este bosque hay un monstruo. Eso es mentira, porque yo he mirado y el único que vive aquí soy yo. O sea, es el monstruo el que habla y no hay necesidad de decirlo. Con unas palabras le da la vuelta a una narración. Entonces yo creo que en el último, en el que hay el delirio, entra y encuentra que ya se colgó la persona, eso merece, pues, eso es un aplauso lo que tiene ese trabajo, pero hay que construirlo más, con palabras más precisas. Eh, por ejemplo, cuando tú, Mateo, poneme el último si me haces el favor. Cuando uno utiliza, estaba encerrada en las 4 paredes de su cuarto y varias vigas que sostenían el techo de este. Siempre, eso no falla. Si, cuando alguien utiliza la palabra de este, ahí hay una falla, eso merece reescribirse.
eso el de este se cambia por un su o por, no sé, por un adjetivo posesivo. Es cuestión de darle vueltas, de volverlo a hacer, eso es pura carpintería, pero ahí hay una gran idea. Lo que tienes que escoger, Juan, es, digamos, cuentos en los que no necesariamente uno tiene que cambiar lo que iba diciendo y darle la vuelta. No, es simplemente ir construyendo desde la primera palabra un suspenso que se ratifique en la última. Pero como les digo, yo quiero que hablemos más adelante de esto porque me parece que es un universo bellísimo que envidio a la gente que es capaz de escribir así tan sintético, tan concentrado y vamos a ver si lo podemos lograr. Ojalá alguno de ustedes se gane ese concurso este año. Ahora sí, Juan, para que terminemos. Bueno, primero que todo me gustaría decirles que muchas gracias por los comentarios. Necesitaba mostrárselos a ustedes porque sabía que me iban a decir de qué me iba a morir y de qué no también, y de qué probablemente, y después esto y aquello. A mí eso me gusta. Antes me molestaba, cuando uno empieza siempre le molestan las críticas, siempre. Eso no, uno no se salva como de ese enojo, como, ¿por qué me dicen esto si para mí está perfecto? ¿Cierto? Lo que mencionabas del monstruo en el bosque, el niño se llama Juan Andrés Velázquez, tiene hasta mi nombre. Y yo ese niño fue el que me impulsó a concursar. Yo llegué el otro año concurso. O sea, a mí ese cuento me pareció maravilloso. Y bueno, ¿qué más les digo? A ver, había muchas dudas sobre los 3 primeros cuentos. Y les voy a decir que solo mandé el penúltimo y el último. Y mandé otro texto que tenía escrito como con jerga paisa y que no era tan horrible. Hasta mi mamá me dijo, pero usted, ¿por qué escribe cosas tan trágicas, por Dios? Pues hice un concurso tal y tal cosa, y yo listo. Entonces lo pensé y lo repensé. Y de hecho, les di muchas vueltas porque en principio eran unos microrelatos para unas amigas del CEPA. Me dijo, hágame esos microrelatos sobre el encierro. Listo, yo se lo hice. Entonces lo replanteé, lo hice como 3 veces y aún así quedan con muchos vacíos. Claro, uno los puede editar y puede hacer un montón de cosas. Entonces yo solo mandé el tercero y el cuarto, y hasta le cambié el título al tercero. No se llama El encierro, sino El esposo histérico. Lo que me decía Carolina, los adjetivos, es verdad, un adjetivo, que aquí mencionan mucho los adjetivos. La ausencia de los adjetivos y la abundancia, o sea, ya como la saturación de los adjetivos. Entonces, es como encontrar un equilibrio en esas técnicas literarias y es muy difícil. Es muy complicado. Cuando yo intenté y yo dije, voy a concursar acá y me inscribí y yo no mandé nada. No mandé nada, lo mandé hace como 2 días, pero igual no los puede editar. Pues, Sí, eso hasta el final, hasta el 13 de julio puedes jalarlo de la plataforma y volverlo a montar. Sí, y O entonces sea, el jurado dije, todavía no empieza a leer no. hasta el 13 de julio. No empiezan a leer. Entonces, si quieren les explico como las intenciones de los microrelatos. Y bueno, el primero, yo también me confundí, porque se me olvidó especificar algo. Y era que tan prolongado de que ya la gente, además de cocinar a sus bebés, que era algo que hasta a mí me rayó un poquito, iban a robar otras casas. Entonces debí poner de algún modo de que la persona que entraba era de la calle, de algún modo a robar ese desayuno quemado. Era algo muy loco, o sea, esa idea surgió en el momento de reescribirla, no era como algo planeado. Yo cuando escribo no suelo planear muchas cosas, sino las planeo después, en la reescritura. Entonces, no es para justificarme ni para pedirles perdón porque es que esos cuentos se me pasaron, ay no, para mejorar como esas fallas, y que yo llamaría más bien como detalles. Porque no sé, o sea, yo les cambio un título, les cambio una palabra, les pongo un párrafo aparte y ya todo cambia. O les quito un párrafo entero y todo cambia. Entonces, lo que decía Estefanía me sonó mucho. No sé por qué digo todo al revés. O sea, empecé por Carolina, después por Estefanía. Estefanía me decía lo de los finales abruptos. Que expliques el primero. El primero, ya, lo del ladrón. Entonces, Bueno. o sea, le estaban cocinando al bebé, o sea, el encierro había sido tan horrible ya, eran una pareja de homosexuales y por eso esa era la intención con los 2 guiones. Era una pareja de hombres que habían adoptado un bebé y que lo estaban cocinando porque no tenían nada que comer ya. Por eso decía, ¿cuál bebé? O sea, ¿de qué estás hablando ya?
el bebé ya está quemado. Entonces no estaba quemado, sino que el man como que, hey, ¿qué pasó aquí? Yo, o sea, venía a robar el desayuno, pero no creí que estuviera quemado. Entonces se lo llevó y estaba vivo. O sea, es algo muy loco. Y no, o sea, se queda como en la mitad, como decían ahorita. Ni muy real, ni muy verosímil, pues, ni muy fantástico. O sea, es como algo realista, pero al mismo tiempo muy, como muy incoherente con lo que pasa en la ciudad. Pues yo no suelo leer periódicos ni ver noticias, pero esas cosas no sé si han pasado. O sea, sí entiendo que hay maltratos a la infancia y a bebés, pero no de esa manera. Entonces es como un experimento. Pues no, no quiero que lo tomen como que llaman de esos cuentos y ya no hay nada que hacer. Y mejor dicho, yo acá no me bajo de este pedestal para nada. Palabras rodantes pueden bajar el título por internet, pueden pedir el PDF, pero ese es un ejemplo. Eso parecen cuentos cortos, pero son poderosos. Esta semana, el miércoles, me tocó entrevistarlo porque presentamos un libro de él y lo entrevisté, eran Roca y él hablando, y yo les preguntaba, una belleza, pues, como hablan de esa síntesis de los relatos, que son poesía realmente. La próxima semana trabajamos la novela del corrector de Julio, y Viviana, que no ha participado todavía, va a montar algo. ¿Lo monta rápido, Vivi? Sí. Sí, yo lo monto rápido. Listo. Y ya veo que hay otras personas que quieren participar también, que quieren montar trabajos. Lo dejamos para dentro de 15.